Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 20. Punto de vista de Harold. Fue solo un pequeño cambio, pero esas palabras habían hecho que la expresión facial de Itsuki se pusiera tensa. Parecía que a Erika también le habían quitado la respiración. Las pérdidas humanas se habían reducido al mínimo gracias a los medicamentos con anticuerpos fabricados por Harold, y con el método de cultivo LP, el territorio había adquirido una nueva fuente de ingresos. Pero, sin embargo, la decadencia en su explotación de la silvicultura, que solía ser su fuerte, era todavía un problema doloroso para el territorio Sumeragi. Incluso si su economía no se hubiera visto afectada en absoluto, esto todavía era una fuente de ansiedad y no ayudaba el hecho de que era un inconveniente para todo el territorio Sumeragi. No había ninguna razón para que el interés de Itsuki no fuera atrapado por esto. ¿Realmente puedes hacerlo? Esa sería una pregunta tonta. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Esa fue una pregunta razonable por la que Itsuki preguntara. Pero presentar una respuesta a esto sería lo mismo que revelar quién fue el que estaba detrás de este caso. En otras palabras, aclararía que el objetivo final de Liner era derribar a Justus. Pero, ¿qué pasaría realmente si Harold les contara sobre la existencia del último jefe, que les había sido revelado solo por la etapa final de la historia original? Harold había estado preocupado y asustado muchas veces hasta ahora sobre cambiar el flujo de la historia del juego, y como lo modificó una y otra vez, había comenzado a pensar así: ¿qué pasaría si la historia ya hubiera llegado a un punto del que ya no podía ser arreglado más? En este mundo, Clara había sobrevivido, y con eso, Colette no tenía motivos para odiar a Harold. Lo mismo se aplicaba a Liner, que era hostil con Harold en la historia original porque era el enemigo de su amiga de la infancia. Debido a las drogas de anticuerpos y al método de cultivo LP, el territorio Sumeragi no había caído en una grave crisis económica, y ya no era necesario casar a su hija Erika con el infame Harold. Como no había perdido a sus subordinados, Koudi no abandonó la Orden de Caballeros y aún pertenecía a él. Por lo tanto, el grupo Frieri, que se suponía que sería establecido por él, fue administrado por Harold con el apoyo de Elu. Harold también había desarrollado inesperadamente una conexión con algunos de los miembros del equipo del protagonista que se suponía que no tenían nada que ver con su personaje hasta el inicio del juego, como Lifa, Francis y Hugo. El Harold Stokes en este mundo ya se había convertido en una persona completamente diferente del Harold Stokes original, y en esta situación en la que estaba cerca de la 11ª hora, probablemente sea mejor que haga sus planes en consecuencia. Por lo tanto, habló sin dudarlo. Esta es la fuente del miasma. Podrás detenerlo si lo deshabilitas. Mientras lo decía, sacó una máquina hexagonal de unos 10 centímetros de diámetro. Era un objeto de aspecto extraño con una cuerda y una luz parpadeante. Cuando Harold lo puso en el escritorio, emitió un sonido pesado y sólido. Mientras estaba en el medio de una misión para establecer algunos de estos dispositivos en lugares específicos, Harold pensó que podría ser útil y tomó uno de ellos por sí mismo. Debido a que temía que Justus lo descubriera, Harold había insistido en que había perdido el dispositivo y continuó afirmando su inocencia hasta que dejó de ser interrogado al respecto. Entonces, en resumen, lo había robado. ¿Qué tipo de máquina es esta? ¿Sabes qué es lo que llaman un pulso de dragón? Recuerdo que es como un pasaje por el cual fluye la esencia de la tierra. Itsuki respondió la pregunta de Harold con alguna información vaga. Sin embargo, si él ya sabía tanto, entonces no había ningún problema. Un pulso de dragón era algo así como un punto de poder. Por cierto, Colette y Liner, que estaban frente a Harold, intercambiaron miradas e inclinaron sus cabezas con asombro, aparentemente inconscientes de lo que era un pulso de dragón. Está bien. Al instalar este mecanismo en la parte posterior del dragón, que es la salida de un pulso de dragón, uno puede absorber la esencia de la tierra, su energía. Harold no estaba muy seguro de cómo funcionaba exactamente el dispositivo, pero una persona normal simplemente no podía entender un objeto creado por el mismo Justus. Por el momento,
no podía hacer nada más que reconocer el hecho de que así eran las cosas. Además, la misteriosa energía de este mundo que se llamaba la esencia de la Tierra era aún más familiar para Harold que la energía que la gente usaba en su mundo original, por lo que ni siquiera tuvo que torcer la verdad. ¿Y qué? Realmente no lo entiendo. La esencia de la Tierra es como la sangre de una persona. Liner, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ataras una cuerda muy apretadamente alrededor de tu brazo? Mi sangre se detendría. Sí. Entonces, si tu sangre dejara de circular allí, se produciría necrosis y tu brazo se pudriría y caería. Esas palabras hicieron que toda la habitación permaneciera en silencio. Casi todos habían adivinado el significado detrás de las palabras de Harold. Para aclarar la gravedad de la situación aún más, Harold continuó explicando. Cuando la esencia que fluye se interrumpe en la parte posterior del dragón, un fenómeno similar le sucede a la Tierra. El miasma es como sangre que está mal, son las impurezas de la esencia. Las impurezas de la esencia. Cuando entran al cuerpo de alguien en grandes cantidades, las impurezas se mezclan con la sangre de la persona, lo que causa una anomalía. Ese fue el escenario en la historia original. Además, teniendo en cuenta el hecho de que el fármaco de anticuerpos fue eficaz en este mundo, entonces esta teoría probablemente se aplica también aquí. Harold había pensado que Itsuki estaría encantado de encontrar la solución a un problema al que se había enfrentado durante años, pero ese no era el caso. Por el contrario, su expresión facial parecía aún más sombría que antes. Harold, ¿hay alguna manera de curar a alguien cuya sangre se mezcló con esas impurezas? Sí, y es bastante simple. Si se deshabilita la máquina, la esencia retenida de la Tierra comenzará a desbordarse. Si alguien lo respira, entonces su condición probablemente mejorará. De verdad. Itsuki se emocionó y mostró una amplia sonrisa, fue un cambio completo de su cara sombría anterior. Estaba preocupado por las vidas de su gente por encima de todo, esa era su principal prioridad, como uno esperaría de alguien de la familia Sumeragi. Erika, que estaba al lado de Harold, siguió respirando profundamente para calmarse. Cuando el dispositivo fue desactivado en la historia original, la esencia de tierra acumulada se derramó y algunas partículas de color verde claro cayeron sobre el territorio de Sumeragi. El juego también mostró una representación de pacientes que habían sido afectados por el miasma, recuperándose repentinamente al inhalar estas partículas. Justus pretendía utilizar esa esencia acumulada, por lo tanto, si los dispositivos que se instalaron en varios lugares, incluido el territorio Sumeragi, se vieran interrumpidos, sus planes se pondrían en acción con una cantidad de energía insuficiente y obtendría resultados incompletos. En otras palabras, resolver adecuadamente el problema del miasma aquí mostraría el efecto en la lucha contra el último jefe. Si se desactiva el dispositivo que está instalado en la parte posterior del dragón en algún lugar de la montaña, entonces el flujo en el pulso del dragón volverá a la normalidad y el miasma desaparecerá. La población local también se salvará. ¿Me escuchas? No lo destruyas, desactívalo. Lo haremos seguro. ¿Pero qué pasa si lo rompemos? El enorme flujo de esencia retenido se saldrá de control y volará toda el área. Es una tarea muy seria para asumir. Francis mostró una reacción exagerada, pero todos los demás compartían las mismas expresiones rígidas en sus caras. Bueno, quizás esa fue una reacción inevitable dado que les dijeron que toda el área explotaría si fallaban. Para de gritar. Va a estar bien, siempre que se use el procedimiento correcto para desactivarlo. Oh. No nos asustes así. Y Harold-sama conoce ese procedimiento con seguridad. No, no lo hago. Liner, que se había sentido aliviado, y Colette, cuyos ojos habían estado llenos de expectativas, se quedaron congelados en el acto. La atmósfera instantáneamente se hizo pesada. No. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos preguntarle a quién hizo la máquina? ¿Cuán tonto puede ser? No podemos pedir exactamente al responsable de esta situación que nos desactive el dispositivo ahora, ¿verdad? Eso tiene sentido. Harold sin querer insultó a Hugo por reflejo. En cuanto a la reacción de Hugo, se encogió.
Harold había hablado reflexivamente de su boca a pesar de que había estado tratando de evitar hablar más de lo necesario. Pero bueno, hasta ahora, no había dejado de hablar, por lo que sus esperanzas de mantener su identidad oculta disminuían constantemente. Entonces tendremos que buscar una solución desde cero. Primero examinaremos la estructura de ese dispositivo y... Eso no será necesario. ¿Qué quieres decir? Harold tomó la máquina que había puesto en el escritorio y la arrojó ligeramente a la derecha, hacia Lifa, quien la atrapó con ambas manos. Lo deshabilitará. ¿Ella? Sí, es cierto. ¿Tienes algún problema con eso? Con un tono ligeramente provocativo en su voz, Lifa sonrió a Itsuki. Sobra decir que lo que ella quiso decir es que él no debería juzgar por las apariencias y hacer que se burlara de ella solo porque era pequeña. En la historia del juego, Lifa podría manipular el sistema de una máquina inmediatamente después de tocarlo por primera vez. También estaba familiarizada con la ingeniería mecánica y la ingeniería electrónica, dado que había escenas en las que rápidamente construyó algunas máquinas simples propias. Entonces, a pesar de que Justus la eclipsó porque simplemente era demasiado extraño, ella todavía era un genio. Harold le había entregado el dispositivo en el camino y le había hecho comprender su estructura y el método para desactivarlo. Ella misma había dicho, lo haré, así que todo iba a estar bien. Así es como es. Tan pronto como Lifa termine de prepararse, inhabilitaremos el dispositivo. Iré contigo. Yo también. Si ustedes dos van, entonces creo que tendré que ir. Lainer, Colette y Hugo inmediatamente mostraron su voluntad de acompañar a Harold y Lifa, y Francis hizo lo mismo. Bueno, ahora que he escuchado tanto, es imposible que me retire. Frank. Mi sangre real lloraría si no tomase medidas para sacar a mi mejor amigo de su difícil situación. Gracias. Bien, entonces yo también. No, no puedes. Harold y Erika interrumpieron de manera simultánea las palabras de Itsuki, que estaba a punto de declarar que participaría. Eso fue solo natural. Sin mencionar el hecho de que Itsuki no había aparecido en este evento en la historia original, él también era el próximo jefe de la familia Sumeragi. No podía arriesgarse a perder la vida en el improbable caso de un fracaso. Probablemente fue el mismo proceso de pensamiento lo que llevó a Erika a detener a su hermano. ¿No? Pero, piensa en tu situación. No deberías refugiarte en caso de emergencia, hermano mayor. La gente de la familia Sumeragi no puede dejar de involucrarse con asuntos graves. Entonces, iré. No te importa, ¿verdad? Harold-sama. No me preguntes. Decide eso por ti misma. Lo escuchaste. Por favor, detente, hermano mayor. La conversación continuó mientras Harold y Erika seguían disparando una discusión tras otra hacia Itsuki antes de que pudiera expresar ninguna objeción. Aunque se suponía que la afinidad entre Erika y Harold era mala, cuando coincidían sus intenciones, funcionaban sorprendentemente bien juntas. Al pensar en ello con calma, no sería bueno que Erika viniera en una expedición así, pero, aunque Harold lo creía, todavía sentía que sería muy conveniente si ella viniera. Después, Harold, Erika e Itsuki siguieron discutiendo entre ellos, pero al final de la batalla 2-1, Itsuki fue quien finalmente cedió. Sin embargo, una vez que se había decidido quién iba a desactivar el dispositivo, Francis de repente hizo una pregunta. Por cierto, Harold, ¿de dónde sacaste ese dispositivo y el método para resolver el problema del miasma? Como Harold esperaba, iba a tener que responder a esa pregunta. Todos los ojos naturalmente se concentraron en él. Creyendo que este era un buen momento para presentar la verdad, de todos modos, habló. Porque estoy familiarizado con el responsable de hacer este dispositivo. ¿Qué? Justus Freund. Él fue quien manejó las cuerdas detrás del brote de miasma. ¿Qué? ¿No fue el Dr. Freund quien te protegió? En la superficie, sí. El hecho es que solo estaba aprovechando su oportunidad para ponerme bajo su control y usarme. ¿Puedes explicar la situación? Hanf. Si tanto quieres saberlo, entonces te lo diré. Ahora bien, ¿dónde debería empezar? Harold reflexionó.
Si voy a comenzar desde el principio, entonces creo que debería hablar de eso primero. Punto de vista de Erika. Erika estaba sudando mucho. El motivo fue que tanto Harold como Colette estaban presentes justo enfrente de ella. No habría habido problemas si solo uno o el otro estuviera aquí. Hubiera estado contenta de encontrarse inesperadamente con Colette una vez más, y una repentina visita de Harold haría que su corazón saltara de alegría, aunque no se lo mostraría en la cara. Sin embargo, dado que ambos eventos ocurrieron al mismo tiempo, ella no podía estar tan encantada. Su relación con Harold había durado 8 años enteros, durante los cuales se solidificó a través de mentiras y malentendidos. Harold le había mentido a Erika y había adivinado erróneamente que ella creía que él había matado a Colette y a su madre. Aunque sabía que Harold estaba mintiendo, Erika pretendía ser engañada por él por respeto a sus intenciones. Además, Colette estaba apuntando directamente a las mentiras que estaban haciendo que las relaciones de Harold y Erika se vieran mal en la superficie, porque no entendía la naturaleza delicada de su conexión. Erika creía que ella era la que mejor entendía la situación más que cualquier otra persona. Por lo tanto, ella no podía actuar precipitadamente. Había algunos secretos que simplemente necesitaban mantenerse entre cada una de las 3 partes, y esta situación era básicamente un punto muerto de 3 días. Por lo tanto, ella era reacia a exponer el hecho de que Colette era su amiga. Colette no había hecho nada malo. Erika fue quien sugirió que las dos se hicieran amigas una vez que se volvieran a ver, y se alegró de que Colette aún recordara esa promesa de 5 años atrás. Sin embargo, ¿por qué tuvo que suceder eso en este momento? Erika no podía negar las palabras de Colette, por lo que la reconoció correctamente como su amiga. Era imposible para ella tener el corazón tan frío como para fingir ignorancia en estas circunstancias. Ella estaba sintiendo un tipo de dolor completamente nuevo en su estómago. Su mente y su cuerpo no parecían durar mucho esta vez. Sin embargo, a medida que avanzaba la discusión, había menos espacio para preocuparse por estos asuntos. Ella fue informada abruptamente del método para curar a los pacientes que se vieron afectados por el miasma, e incluso resolver el problema del miasma por completo. La familia Sumeragi había estado buscando esa información con los brazos abiertos. Más importante aún, Harold iba a hablar personalmente sobre su pasado. Aunque, conociendo a Harold, era poco probable que él confesara toda la verdad. Ella todavía quería saber en qué estaba pensando, aunque solo fuera un poco. Antes que nada, ¿recuerdas la batalla del Bosque Blitz hace 5 años? Harold comenzó a hablar desinteresadamente. Para Erika, esa batalla fue donde todo comenzó. Ella no podría olvidarlo. Ese fue un conflicto donde el ejército imperial lanzó un asalto debido al cual tanto la Orden de Caballeros como la tribu estelar sufrieron muchas bajas. Si recuerdo bien, fue cuando se sospechó que eras un espía del Imperio. Francis fue quien respondió. Parecía que él conocía el bosquejo de la historia, ya que había causado un gran revuelo en ese momento. Sin embargo, esa información se acababa de hacer para manipular a la opinión pública. Eso no es correcto. Harold había obtenido información sobre la invasión del ejército imperial antes de que sucediera, y se fue al Bosque Blitz para evitar que eso sucediera. Eso no importa. Sí, lo hace. Tienes esa grave herida por eso. Fue solo un rasguño. Se abrió un orificio de aire a través de tu hombro con un hechizo mágico. La herida era tan grave que te mantuviste inconsciente durante una semana, así que no lo llamaría rasguño. ¿Estabas bien al final?, preguntó Colette. Estoy aquí ahora, así que por supuesto estaba bien. Continuaré mi historia ahora. Itsuki sabía que Harold se irritaría cuando se descubriera demasiada información sobre él. Pero desde que esa lesión había sucedido, parte de Itsuki estaba desesperado por hacer todo lo posible para evitar que Harold fuera imprudente y actuara precipitadamente. Había probado el mismo miedo que Erika cuando la vida de Harold se puso en peligro debido a esa batalla. A partir de entonces, estuvo dispuesto a actuar malhumorado para disuadir a Harold de ser descuidado. Sin embargo, lamentablemente no fue muy efectivo. En esa batalla, derroté a un general importante del ejército imperial y realicé grandes esfuerzos para capturarlo. Como resultado de eso,
Fui arrestado bajo sospechas de ser un espía del ejército imperial. 2 semanas después, se decidió que sería ejecutado. Eso es ridículo. Fuiste tú quien detuvo la batalla, dijo Lainer. De hecho, el trabajo que Harold mostró en esa batalla era digno de elogio. No habría sido extraño para él obtener una medalla por eso. De no ser por Harold, esa batalla podría haberse convertido en una lucha interna entre la Orden de Caballeros y la tribu estelar, debido a los planes del ejército imperial. Se había vestido con el uniforme del ejército imperial a fin de notificar a la Orden de Caballeros desde el principio sobre quién era el verdadero enemigo, pero incluso si ese hecho se hubiera mantenido oculto para derribarlo, todavía habría sido imposible castigarlo. Pero, aún así, sucedió, y Harold finalmente iba a decir la verdad sobre eso. El que impulsó al Imperio Serien a lanzar un ataque fue un hombre llamado Harrison, pero en realidad estaba siendo manipulado por Justus. En resumen, él es el único responsable de esa batalla. La voz de Erika temblaba levemente por la conmoción y la ira. Por otro lado, Charles siguió hablando sin emociones. Sí, es cierto. Además, Justus manipuló a las personas del tribunal para que me condenaran a ejecución, y una vez que fui encarcelado en una celda, él juzgó que el tiempo estaba maduro y apareció ante mí. Luego me dijo que sentarme allí esperando mi muerte no era bueno y me pidió que fuera con él. ¡Qué amenaza tan astuta!, pensó Erika. Él fue quien lo arrinconó en esa situación, y sin embargo, también fue él quien le ofreció su ayuda. Ese fue el epítome de la maldad. Mirando a Itsuki y Lainer, que parecían enojarse con Justus, Colette y Hugo, parecían compasivos con Harold, que había sido tratado de manera injusta. Aunque fue molesto trabajar con él, fue una buena oportunidad para descubrir sus verdaderas intenciones. Una de las cosas que aprendí en ese proceso fue la información que acabo de darte. Pero, ¿por qué el Dr. Freund está haciendo tales cosas? Parece que está planeando algo que lo obliga a capturar los niveles más altos del país. Tanto la batalla del Bosque Blitz como la energía que está absorbiendo del pulso del dragón probablemente también estén relacionadas con eso. No quiero tratar de adivinar las verdaderas intenciones de un hombre tan loco que capturó personas de la tribu estelar para practicar la experimentación humana. ¿Experimentación humana? No me digas que causó toda esa batalla por eso. El caos le dio la ocasión perfecta para secuestrar personas. ¡Mierda! Harold, ¿están seguras las personas a las que secuestró? Solo logró llevarse a 2 personas. Pero no diría que están a salvo. ¡Maldición! Francis golpeó el escritorio cuando su expresión facial se distorsionó. Si él no hiciera eso, probablemente no estaría enterado de dónde desahogarse. Hugo también murmuró algo, diciendo solo, no me digan que fueron, pero luego cerró la boca. A juzgar por sus palabras, podría haber pensado en algo en ese momento. Una atmósfera lúgubre dominaba la habitación. Incluso Juno, que había bajado la mirada mientras estaba sentada en una silla en un rincón, se agarró con fuerza las manos sobre las rodillas. El único cuyo estado de ánimo no cambió fue Harold. Y luego, allí estás tú, Lainer. Ese sí. Harrison fue quien ordenó el robo de esa espada tuya. Y, naturalmente, Justus también estaba detrás de eso. ¡Qué demonios! Entonces, la razón por la que casi mueres, la razón por la que mamá y papá resultaron heridos, la razón por la que esas personas inocentes resultaron heridas, la razón por la que sufrieron las personas de los Sumeragi, la razón de todo lo que sucedió fueron las acciones de Justus. Hasta donde yo sé, sí. Él va a pagar. Voy a darle una paliza. Lainer habló de buen humor. Esa sensación también fue compartida por Erika y tal vez por todos en la sala. Cuando se examinan cuidadosamente, las fuentes de su ira probablemente fueron más o menos diferentes de un individuo a otro. Sin embargo, había una cosa que todos compartían en común. Era la llama de ira que iluminaban contra Justus por atreverse a lastimar a Harold. Esta fue la primera vez que Erika sintió emociones negativas. Si crees que puedes hacerlo, ve y prueba. Pero eso no sucederá a menos que primero resuelvas el problema del miasma. Las voces de todos se confundieron cuando respondieron de forma desordenada con, sí, por supuesto, vámonos. Y más,
pero cada una de sus respuestas fue una respuesta firme y afirmativa. No es necesario decir que la voz de Erika también se incluyó en eso. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.